Seguimos con la serie, hermanos, El Jesús verdadero, y hoy vamos a tener un mensaje titulado La verdadera familia de Jesús. El Jesús verdadero es el título de la serie, pero el título del mensaje del día de hoy es La verdadera familia de Jesús. Si yo le preguntara a usted, ¿usted es familia de Jesús? Creo que todos nosotros dijéramos que sí, pero ahora vamos a examinar qué tan cercano estamos a ser familia de Jesús. Nosotros hemos sido acostumbrados a decir que todos somos hijos de Dios, pero no es así. No todo ser viviente, no toda persona que existe o que ha existido a través de la historia es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente hijos de Dios son aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y así lo dice claritamente el capítulo 1 del libro de Juan. Aquellos a los que hemos creído se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios llegamos a ser una familia de Dios y familia de Jesús. Hermanos, el nombre de Jesús es famoso. Es famoso. Muchos conocen este nombre. De hecho, hay religiones que no son cristianas que reconocen a Jesús. Reconocen el Jesús histórico, reconocen de ese hombre y sus enseñanzas. Si vemos la religión hindú, que está compuesta de más de 1,150 millones de personas. Si vemos a los budistas, que están compuestos de 370 millones de personas, los judíos, que son 13 millones, los que siguen la religión del Islam, que son 1,200 millones de personas, todos ellos reconocen el nombre de Jesús y saben que Jesús tuvo buenas enseñanzas, pero lo reconocen solamente como un profeta, como un buen hombre, como una persona que enseñó cosas que eran buenas. Mucha gente conoce su nombre, pero ¿quién diría a cada persona en este mundo que es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Es solamente un profeta? ¿Fue un profeta? ¿Fue solamente un maestro, alguien de buen ejemplo? ¿Fue un revolucionario que cambió la historia del mundo? ¿Quién es Jesús? ¿Qué dirían esas personas? Tantas religiones del mundo que reconocen a Jesucristo. Y en la respuesta de esta pregunta, hermanos, recae el rumbo eterno de cada persona. Si usted no sabe quién es Jesús, ¿quién en realidad es Jesús? Su eternidad varía y es muy diferente a la eternidad de aquellos que sabemos quién es Jesús verdaderamente. La respuesta, hermanos, cuando decimos quién es Jesús, la respuesta a esa pregunta debe ser respaldada por nuestra manera de vivir. No podemos decir que conocemos a Jesús, que seguimos a Jesús y no obedecer lo que Jesús enseñaba. No seguir las pisadas de Jesús. Hoy lo tendremos, hermanos, en el capítulo 12. Vamos a ver otro pasaje en el cual nos hemos detenido en este capítulo por ser algo muy importante. Y vamos a ver y a analizar, a pedirle al Señor que nos ayude a través de este capítulo poder analizar si somos familia de Jesús. Si en verdad lo somos. Hoy tendremos un poco de ayuda de Marcos. Estamos en el capítulo 12 de Mateo, pero para comenzar vamos a ir al libro de Marcos para ver una porción de Marcos que va juntamente con la porción de Mateo, que Mateo no incluye en su evangelio. Mientras que Mateo, hermanos, se enfoca en los detalles, cosas específicas que quería que nosotros supiéramos, Marcos es más cronológico. Marcos, cuando uno mira las historias dentro del libro de Marcos, uno mira la cronología más acentuada. O sea que si esto sucedió primero, él lo escribe como primero. Mateo no es cronológico necesariamente. Él más bien le interesaba resaltar algunos puntos que quería que nosotros supiéramos acerca de Jesús. Es por eso que el día de hoy vamos a ver dos versículos del capítulo 3 de Marcos 3, 20 al 21.
para ver qué es lo que decían los parientes de Jesús que era Él, los que lo vieron crecer, la mujer que le dio a luz, que Dios usó como un vaso para darle a luz. ¿Qué es lo que ellos decían? Marcos 3, 20 al 21 nos dice, y este Marcos 3, 20 al 21 encaja con los versículos que vamos a ver a continuación o después del libro de Mateo. Marcos 3, 20 al 21 dice, con el primer punto, lo que decían los parientes de Jesús, dice así: luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían que está fuera de sí. Los parientes de Jesús, hermanos, aparecen al principio de esta historia. Luego estos parientes van a desaparecer y van a aparecer una vez más al final de la historia que vamos a repasar el día de hoy. Cuando los parientes aparecen por primera vez, se encuentran con una casa llena donde Jesús estaba, donde ya no cabía nadie más, donde los parientes no podían entrar y llegar a hablar con Jesús. Habían escuchado que la gente estaba aglomerada alrededor de Jesús. Los parientes de Jesús, como otras personas, sabían que Jesús era una persona que estaba enseñando, y donde iba Jesús, la gente lo seguía y la gente se aglomeraba alrededor de Jesús, se juntaba. Se recuerda cuando la mujer con el flujo de sangre dijo: si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, él ya se acercaba. Dice la gente dice la escritura que esa mujer tocó el manto de Jesús, y Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos les sorprende esa pregunta, porque le dicen los discípulos a Jesús: Señor, mira, es que la gente te apretuja, te aprieta. Todos te han tocado, te estamos empujando porque toda la gente quiere llegar a donde tú estás. Obviamente que te van a tocar. Donde iba Jesús, siempre había una gran multitud de personas, pero no todos reconocían a Jesús por quien Él era. Muchos seguían a Jesús porque querían algo de Él, querían un beneficio temporal, una sanidad de una enfermedad, querían que les diera de comer, como lo hizo en 2 ocasiones. Pero fíjense nada más, en 3 años y medio que Jesús anduvo en esa tierra dentro de su ministerio, obviamente vivió más de eso, pero en esos 3 años y medio de ministerio solamente le dio de comer 2 veces a las personas, comida física. Su enfoque era enseñarles las verdades del reino de Dios. La gente se aglomeraba, y sus parientes ya habían escuchado, como había escuchado mucha gente, había escuchado que la gente seguía a Jesús y sabían dónde estaba, en qué casa estaba. La casa estaba llena de personas. Los parientes de Jesús, como otros, sabían que Jesús andaba predicando. Y seguramente esos parientes de Jesús pensaron: este no es el hijo que yo crié, este no es el hermano con el que crecimos. ¿Sabe usted que Jesús tuvo parientes? Que tuvo hermanos, medios hermanos. Jesús los tuvo. A diferencia de lo que enseña una religión muy famosa, que dice que Jesucristo que la madre de Jesús nunca tuvo más hijos. Ellos eso es lo que creen. La palabra claramente nos enseña en Mateo 12, Mateo 13, Lucas 8, Juan 7, Hechos 1. Nos muestra que Jesús tenía parientes, que tenía hermanos. Y por ahí dicen ellos: es que no eran hermanos de sangre, eran hermanos como tú y yo somos hermanos de la religión. Pero ni siquiera si eran hermanos, ¿por qué no creían en Él? Pensaban ellos: Jesús está fuera de sí. ¿Sabe lo que quiere decir fuera de sí? Anda un poquito botada la canica de la cabeza de Jesús, pensaban los parientes. De hecho, dice la escritura, Mateo dice que pensaron irse a hacer cargo de Él, como que Jesús ocupara cuidado de los parientes. Por eso, porque como pensaban que estaba fuera de sí, Jesús necesitaba que ellos lo cuidaran. Y salieron hacia donde Él. Encontraron esta casa llena donde no podían llegar con Él. Su sospecha era que Jesús estaba loco, tenían que cuidarlo. Si le preguntaran a los parientes de Jesús, sus hermanos y su madre, ¿quién es Jesús?, ¿qué dirían ellos? María posiblemente diría: este no es el hijo que yo
di a luz, el que nació de mis entrañas, yo lo amamanté, yo lo crié, pero es diferente, no es la misma persona. Quizás los hermanos dirían, con él crecimos, jugamos muchas veces, nos peleamos muchas veces con él. Él nunca quiso pelearse con nosotros, pero nosotros le buscábamos pleito. Posiblemente dirían eso, pero no es el mismo niño con el que crecimos. En este momento, hermanos, los parientes de Jesús no creían en él. Estaban tan cerca de Jesús, pero tan lejos. Sería porque es que no podemos decir que todos somos hijos de Dios. Solamente los que han creído en Jesús son hijos de Dios. Los parientes en este momento, después, hermanos, podemos ver algunos indicios en las escrituras que nos muestran que los que eran hermanos de Jesús, de hecho hay dos que escribieron libros en las escrituras, que creyeron en Jesús. Santiago murió predicando la palabra porque creía en Jesús. Santiago era uno de los hermanos de Jesús. Ellos creyeron después, pero en este momento no creían. Ni los parientes de Jesús se escapaban de esta pregunta, hermanos, y su eternidad dependía en qué ellos pensaban o quién pensaban ellos que era Jesús. ¿Sabe usted que una de las maneras que usted puede confirmar que usted verdaderamente es familia de Jesús es que si usted cree en Jesús, pero no solamente es decir yo creo, nuestra obediencia a sus mandamientos es lo que confirma que nuestra fe es verdadera. Sé que no somos obedientes perfectos. No hemos obedecido a Jesús perfectamente, fallamos, pero nos esforzamos por obedecerle. Cuando le fallamos al Señor le pedimos perdón y queremos pedirle de su ayuda para que nos ayude a seguirlo más de cerca, para que nos ayude a obedecerle. Esa es una de las características de la familia de Jesús. No somos simpatizantes de Jesús, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, obedecemos lo que Él nos manda hacer. Ahora sí vayamos a Mateo 12. ¿Se recuerda? La familia llega a la familia. Eso sucede antes de lo que sucedió en Mateo 12, capítulo 22. Lo que vemos en Marcos 3, 20 al 21 lo omite Mateo. Pero ahorita ya vamos a entrar en la historia, o continuar con la historia más bien. Segundo punto, lo que decían los religiosos de Jesús. Ya vimos, ¿qué es lo que decía la familia de Jesús? Está fuera de sí. No creían en Jesús. Ahora veamos lo que los religiosos decían de Jesús. Versículo 22 al 32, son 11 versículos. Vamos a leerlos corrido para poder entender bien el flujo del pensamiento. Dice así, hermanos. Entonces fue traído a él un endemoniado. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba dentro de la casa, donde la familia ya había llegado. Ese endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, los religiosos, hermanos, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Versículo 27. Y si yo, dijo Jesús, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado, fíjese lo que dice aquí, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entramos a una porción de las Escrituras que nos habla de un pecado imperdonable que no se puede perdonar. Y muchas personas hoy en día viven preocupadas porque han cometido el pecado imperdonable. Un pecado que dice Jesús no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Jamás será perdonado. Hermanos, las personas atónitas, algunas incluso empezaban a creer en Jesús. ¿Qué fue lo que dijeron algunas personas? ¿Será este aquel hijo de David? ¿Se recuerda cómo empieza el libro de Mateo en el capítulo 1? Nos muestra la genealogía de acuerdo a el lado de José, el padre legal de Jesús. Nos muestra que Jesús viene de Abraham, es la promesa que se le dio a Abraham. Nos muestra que Jesús es la promesa que se le da también a David, cuando Dios le dice a David que de ti levantaré y yo te estableceré una casa para siempre, alguien que reinará para siempre. Ese es Jesús. Y la gente empezaba a creer, ¿será que este es el hijo de David? Ese hijo que fue prometido en el Antiguo Testamento, o en las Escrituras ellos dirían, no dirían Antiguo Testamento porque para ellos no había Antiguo Testamento todavía, pero ellos estaban reconociendo quién era Jesús. Pero encontramos a los religiosos tan antagonísticamente hablando. Ellos eran los antagonistas. Usted sabe lo que es un antagonista, ¿verdad? El malo de la película. Cuando yo sé que ustedes no ven novelas, no se dedican a ver novelas, pero si en la novela usted mira, siempre hay un antagonista, o por lo menos uno, hay muchas veces más. Personas que siempre están tratando de hacerle la vida difícil al protagonista o a la protagonista de la historia. Esos eran los fariseos. Siempre estaban tratando de buscar cómo hacer tropezar a Jesús. No creían en Jesús los fariseos antagonistas religiosos. Ellos decían, hermano, cuando dice la palabra decían, eso es un verbo imperfecto. Esto denota una acción continua. Es como decir, ellos continuamente decían y acusaban a Jesús una vez tras vez. Los religiosos afirmaban que Jesús tenía el espíritu de Beelzebú. ¿Quién es este Beelzebú? Beelzebú, hermanos, era un nombre derivado desde el tiempo de los filisteos. Después se convirtió en un sinónimo de demonio. Afirmaban los fariseos que lo que Jesús obraba, cuando Él obraba y sacaba fuera los demonios, que Él no usaba el poder de Dios para sacar los demonios, sino que Él sacaba a los demonios por medio del poder del príncipe de los demonios. Esto es importante que nos recordemos, porque esto nos va a ayudar a entender cuál es el pecado imperdonable, del cual vamos a hablar en un momento. Esa acusación no tenía sentido, hermano. Fíjese nada más. Si usted fuera sido un fariseo, usted es el que estuviera fuera de sí. No tenía sentido por lo que acusaban a Jesús. Primero, le daban crédito a los demonios de hacer actos de bondad. ¿Sacar un demonio era un acto de bondad? Era bondad. Entonces ellos, al decir que Jesús hacía esto por el poder de los demonios, en realidad estaban dando crédito a los demonios de obrar con bondad al sacar a los demonios de las personas. Y segundo, le estaban dando crédito a los demonios de luchar sin unidad, como que el reino de los demonios estaba dividido, uno en contra de otro. Jesús dice, eso no es posible. O sea que los religiosos estaban tan ciegos que hasta la gente reconoció a Jesús por sus obras, pero ellos no, los fariseos no lo hacían. Y vemos, hermanos, que Jesús apunta a la locura de las acusaciones irracionales de los fariseos y les dice, ¿acaso Satanás expulsa a Satanás? ¿Acaso Satanás, el demonio, puede o quiere estar dividido entre sí? Si eso está haciendo Satanás, no va a permanecer.
En nuestro hogar debe haber unidad, hermanos. En nuestro hogar, con nuestra esposa, con su esposo, debe de haber unidad. Obviamente, Dios es primero. Obviamente nunca vamos a hacer algo por unidad, ofendiendo a Dios simplemente por unidad con nuestro cónyuge. Pero en nuestra casa, cuando nuestra casa está dividida, cuando el esposo y la esposa están divididos, cuando los cónyuges no se llevan, hay división dentro y esa casa peligra. Es la misma idea que Jesús está diciendo aquí. ¿Cómo es que Satanás va a echar fuera a Satanás? Su reino no va a permanecer si es así. Mateo nos dice que Jesús también confrontó a los fariseos con la pregunta: ¿por quién expulsan los hijos de ustedes? ¿Sabían que los fariseos también hacían exorcismos? Ellos también practicaban el exorcismo. Ellos trataban de sacar demonios. Y por eso les pregunta a los fariseos: ustedes dicen que yo lo hago por obra del demonio, pero ¿y sus hijos por quién lo hacen? Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Le está diciendo: hello, ¿qué no entienden? ¿Qué no entienden que esta obra que estoy haciendo yo al sacar y expulsar demonios de esta gente es una confirmación de que ha llegado el reino de Dios? De que ha llegado el Mesías, de que ha llegado el Hijo de Dios. La promesa de Abraham se ha cumplido al yo haber nacido en este mundo. Pero ellos no creían, estaban ciegos. Hay personas que están ciegas hoy en día, que piensan que son hijos de Dios y no lo son. Viven solamente una vida de religiosidad. Hermanos, Jesús entró al mundo, entró a la casa. Este mundo está gobernado por Satanás. Este mundo, después de que el hombre cayó y pecó desde el huerto del Edén, se posesionó Satanás de este mundo. Vive bajo maldición. Y la tierra misma, la creación, busca el día, añora, espera el día de redención del Señor. Jesús entró a esta casa para atar y saquear el dominio de Satanás, para detenerlo. Había llegado el reino de Dios y los fariseos no lo reconocían. Ellos debían de haber reconocido con más claridad a Jesús que otros, porque ellos conocían las Escrituras. ¿Se fija? Que no es suficiente solamente conocerte unos versículos de la Biblia. Eso no es suficiente. Eso no te dice que eres hijo de Dios. Eso no te hace familia verdadera de Jesús. Hay muchos que conocen la palabra. En los 60s y 70s se convirtió muy famoso el tiempo donde los estudiosos estudiaban la palabra solamente para encontrarle una falla. Y la conocían bien y pensaban que encontraban fallas, pero conocían bien la palabra, pero no eran ni familia de Dios, no eran verdadera familia de Jesús. En el versículo 31 y 32, hermano, nos habla del pecado imperdonable, al cual quiero detenerme un momentito porque es importante. Esta es la razón por la cual nos quedamos en el capítulo 12 de Mateo el día de hoy, esta semana. Jesús dice que los pecados de los hombres les serán perdonados. Hay personas equivocadas, pero preocupadas por haber cometido el pecado imperdonable. La afirmación de Jesús, hermanos, y de la Biblia es que el que va a Él nunca le va a echar fuera. Si tú le pides perdón al Señor con un corazón contrito y humillado, Él no te va a despreciar. Salmos nos dice que Él escucha ese corazón contrito y humillado. ¿Crees tú que has cometido el pecado imperdonable? ¿Le has pedido perdón? Si tú le has pedido perdón al Señor con sinceridad, Él te perdona. Y si Él te perdona, entonces no has cometido el pecado imperdonable. Entonces, ¿qué quiere decir cometer el pecado imperdonable? Fíjese lo que dice 1 Juan capítulo 2:1: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un
intercesor, un abogado, a Jesucristo el justo. Segundo, hermanos, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice Jesús, dice que a los hombres los pecados les serán perdonados, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Y Jesús dice, toda palabra hecha en contra del Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que acaso el Hijo de Dios y el Espíritu de Dios no vienen a ser parte de la misma deidad? Son dos de la misma Trinidad. Porque es que ofender a uno es perdonado, pero el ofender a otro no es perdonado. Son Dios los dos. Esto lo dijo Jesús, hermanos, porque los fariseos decían que Jesús tenía un espíritu inmundo. Está conectado con eso. Los fariseos tuvieron a Dios mismo delante de ellos y no lo reconocieron. Se opusieron a Jesús, decían locuras, estaban celosos, estaban envidiosos los fariseos, estaban ciegos y prefirieron el pecado y su religiosidad antes que humillarse a su Creador. Si usted lee Colosenses 1, Apocalipsis 1, Juan capítulo 1 nos dice que Jesús es Dios. Y de hecho Colosenses denota, Hebreos capítulo 1 también denota cómo Él fue el creador. Y por ahí hay una secta que dice, es que dice el primogénito, o sea, que Él fue el primer creado y que ya después de que Él fue creado, que ya Él creó las demás cosas. Eso es una aberración, eso es una herejía, hermanos. Ninguna persona que diga eso es su hermano. No puede usted llamarlo un hermano si ellos dicen que Jesucristo es un ser creado. No fue creado, Él es eterno. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No es que fue y ya no lo es que era desde el principio. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Él vino y se hizo carne, lo dice el capítulo 1, versículo 14 de Juan. Él es Dios. Pero dice Jesús que toda palabra hecha en contra del Hijo será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que es blasfemar? Si vemos la definición de blasfemia, blasfemia es expresar algo irrespetuoso o irreverente acerca de Dios. Entre las peores formas de blasfemia están aquellas que distorsionan las verdades acerca de Dios y las convierten en mentiras. Eso es lo que el diccionario dice sobre la palabra blasfemar. Entonces, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Y lo vemos, hermanos, esta misma historia en Marcos 3 y Lucas 12 también, como Mateo 12. Fíjense nada más una cosa, quiero que entiendan algo, hermanos. El trabajo del Espíritu Santo es el de convencer de pecado para arrepentimiento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. No tenemos tres dioses, no tenemos un Dios con tres cabezas, tenemos un Dios, pero en tres personas. Claramente así nos enseñan las Escrituras. Pero cada uno de ellos tiene funciones diferentes. No es el Padre el que vino a morir en la cruz del Calvario. No es el Espíritu Santo el que murió en la cruz del Calvario. Fue el Hijo, Jesús. Pero el Espíritu Santo tiene una función específica. Cuando se habla del Espíritu Santo, Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Les dejaré al Espíritu Santo. Voy a enviar al Espíritu Santo. Y Él les convencerá de pecado y les recordará las cosas que les he enseñado. La función del Espíritu de Dios es convencer de pecado a una persona para que esa persona se arrepienta y venga a los pies de Jesús. Juan 16, 8 y 9 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de su error. Otra versión dice de su pecado. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí.
sea que los religiosos fariseos estaban atribuyendo la obra de Jesús a Satanás cuando Jesús estaba echando fuera demonios. No creían en Jesús. Cometieron el pecado de no creer en Jesús. Ese es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable lo han cometido muchas personas que han muerto sin creer en Jesús. El pecado imperdonable lo cometen muchas personas, algunas personas que se sientan en las iglesias los domingos, que vienen a la iglesia que piensan que es lo correcto para calmar su conciencia, pero que en realidad no han creído en Jesús. Que piensan que son discípulos de Jesús, pero no hacen lo que Jesús dice, no siguen las pisadas de Jesús, ni siquiera se esfuerzan por ello. Porque dicho sea de paso, hermanos, nosotros somos discípulos de Jesús y no seguimos a la perfección, le fallamos a Dios. Pero nosotros hay un deseo, hacemos un esfuerzo, no para ganarnos el favor de Dios, sino porque Él ya nos ha salvado, nosotros queremos por amor agradarle a Él. No creer en Jesús es el pecado imperdonable, el pecado que los fariseos estaban cometiendo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar la verdad que el Espíritu revela acerca de Jesús. Y los fariseos, hermanos, rechazaron a Jesús, no se arrepintieron, fueron rebeldes hasta morir, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Eso no es una palabra accidental, que usted diga una mala palabra y que en la misma oración usted ponga al Espíritu Santo ahí. Eso no es. En una ocasión estaba yo fui a orar por un jovencito que ya le quedaba poco tiempo de vivir. De hecho, poco tiempo después de eso lo dejaron ir a su casa y murió en su casa. Pero la tía estaba allí. Yo fui a orar por el joven, conocí a la tía. Y la tía quería hablar conmigo porque estaba muy preocupada de que había cometido el pecado imperdonable. Una persona que esté preocupada de haber ofendido a Dios, eso es un indicio de que no ha cometido el pecado imperdonable, porque siente convicción del mismo Espíritu de Dios de haber fallado a Dios. El Hijo de Dios, hermanos, pone su fe en Jesús y no puede cometer el pecado imperdonable. Cuando usted ha venido a Jesús, ya no lo puede cometer, porque usted ha puesto su fe en Jesús. ¿Va a cometer pecado? Sí. ¿Cometió pecado el mismo día? Hoy, muchos pueden decir, hoy, nada, no nos vayamos tan lejos. El día de hoy yo cometí pecado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros sentimos ese pecado? Cuando sentimos dolor de haber cometido el pecado y nos humillamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. El que comete pecado y sigue viviendo en pecado y no se le hace nada malo lo que hizo, dice, híjole, la regué, pero ni modo. ¿Cuándo lo volverá a hacer otra vez? ¿Cuándo volverá a disfrutar esto? Esa persona que piense de esa manera, yo le invitaría a examinar su vida para ver si en verdad es salvo. Porque no puede vivir un cristiano así. Cuando pecamos nos sentimos mal, nos duele, hermanos. ¿No ha sentido usted un dolor así profundo en el estómago que siente que las entrañas se le revuelven? Que siente así un nudo aquí. Y no estoy hablando de indigestión. Yo lo he sentido. Nos debe de doler ofender a nuestro Dios. Debe de causarnos el humillarnos delante de Él y pedirle perdón. Pero porque lo hacemos y porque sentimos eso es una indicación de que no hemos cometido el pecado imperdonable. El pecado imperdonable no lo cometen, como dije, los que han rendido su vida a Jesús. El pecado imperdonable sí lo cometen los que nunca se rinden a Jesús. Y los que una vez dijeron que eran cristianos, pero nunca lo fueron en realidad. Y al final mostraron que no eran familia verdadera de Jesús.
Y usted puede leer ejemplos de esto, hermano, en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10, 1 de Juan 5:16 nos hablan de estas personas. Estar preocupado por haber cometido el pecado imperdonable es una buena noticia para usted. Jesús es Señor, hermanos. No aceptarlo es rechazarlo como Señor. El reconocer a Jesús como Señor es obedecerlo, es tener verdadera comunión con Él. Y vamos al punto final, lo que dice Jesús de ti. Ya vimos lo que decían la familia, los parientes de Jesús de Él. Y quise intencionalmente en este día usar esa palabra de parientes. No sé quién es de Sinaloa aquí. Los sinaloenses tienen mucho esa costumbre de usar pariente. Pero quise usar pariente en esta mañana para hacer una distinción entre la familia de Jesús, la verdadera familia de Jesús, y los que eran parientes de Jesús. ¿Qué decían los parientes de Jesús? Está fuera de sí. ¿Qué decían los fariseos, los religiosos de Jesús? Que estaba sacando demonios por fuerza o por poder de los demonios. Los fariseos, los religiosos, los que por fuera se miraban, que uno le daba ganas de decir aleluya cuando pasaban esas personas, pero por dentro estaban llenos de pudrición. Este último punto resalta lo más importante. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Jesús de ti? Versículo 46 al 50 de Mateo 12. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Jesús no tiene amnesia en ese momento. No es que sufre él que de repente se le olvidaron las cosas. Cuando él pregunta: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús, te buscan, allá están en la puerta. No han podido entrar de tan aglomerada que estaba la casa. No podían entrar, te están llamando, quieren hablar contigo. Tu madre y tus hermanos te esperan. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Los parientes de Jesús, hermanos, no reconocían quién era Él. Y Jesús hace una distinción aquí clara entre los que tienen un conocimiento intelectual de Él. O sea, sabían quién era Jesús, ¿verdad? Los parientes sabían, ese se llama Jesús, vive acá con nosotros, Él es. Pero Jesús hace una diferencia entre aquellos que tienen un conocimiento intelectual de Jesús a aquellos que en verdad conocen a Jesús. Y la pregunta esta mañana, hermanos: ¿tienes tú solamente un conocimiento intelectual de Jesús? ¿O en verdad has conocido a Jesús? Esa es la pregunta, hermanos, esta mañana. Una pregunta que determinará tu eternidad. Él apunta cuando dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Él apunta a sus discípulos como quienes en realidad eran su familia. Y él menciona la característica, hermanos, de su verdadera familia. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Las preguntas más importantes son las siguientes: ¿quién dices tú que es Jesús? Como las religiones del mundo, dices: un buen hombre, un profeta, buenas enseñanzas. ¿O en verdad crees que es el Hijo de Dios? Que es Dios mismo, que vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario, y que tu fe en Él te justifica para vida eterna.
Pero la pregunta, si tú crees eso, una pregunta, y ahora le voy a invitar que no contesten, porque ya contestaron la primera pregunta, pero no quiero que se sientan cohibidos o nada por el estilo. Esta pregunta contéstenla en su mente, en su corazón. Dices que tú conoces a Jesús, pero respaldan tus hechos la profesión que haces acerca de Jesús. ¿Apuntaría Jesús hacia ti cuando van a Él y le dicen: Señor Jesús, tus parientes te buscan, tu familia te busca? ¿Apuntaría Jesús hacia ti? Él te conoce, Él me conoce. ¿Apuntaría Jesús hacia ti y diría: ¿quién es mi familia? Ella es mi familia. Él es mi familia. ¿Apuntaría el Señor hacia ti? Cierre tus ojos, hermanos, incline su rostro, se lo pido. Momento de analizar nuestras vidas, hermanos. Es momento, en este momento, de pedirle al Señor que analice nuestros corazones. Decimos ser cristianos, pero ¿lo somos en realidad? Decimos seguir a Jesús, pero en realidad lo estamos siguiendo, estamos siguiendo sus pisadas. El verdadero cristiano o discípulo de Jesús que cree en Jesús, cree que Jesús no es más que un maestro bueno, es más que una persona revolucionaria. El verdadero discípulo no solo cree que Jesús fue estas personas, este tipo de persona. No solo mira a Jesús como alguien que le puede dar un beneficio material o físico, sino que mira a Jesús como el Hijo de Dios que vino, murió y pagó en la cruz del Calvario el castigo que nos correspondía a nosotros pagar. El verdadero cristiano o discípulo cree en Jesús para obedecerle por amor, porque ha puesto su fe en Él. ¿Qué es lo que Jesús diría de ti? Es momento que analicemos. Querido hermano, sé que no has seguido perfectamente a Jesús, porque nadie lo ha podido hacer. Pero en ti debería de haber un deseo genuino de honrar mejor a Jesús con tu vida. No para salvación, la salvación la hace Él nada más. Él es el que murió en la cruz del Calvario y la salvación es por fe. Pero ¿cómo está nuestra obediencia? Juan 14:15 nos dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cómo está nuestra obediencia? Si tú eres un amigo que está con nosotros en esta mañana, te quiero decir que el juicio vendrá para todo aquel que rechaza a Jesús. Rechazar a Jesús es cometer un pecado que nunca te será perdonado. Y el que ha cometido el pecado imperdonable será juzgado en el día del fin. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día que entregues. Mientras que hay vida, hay esperanza. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice muy claramente que está establecido que el hombre muera solamente una vez y después de eso, el juicio. Si mueres sin creer en Jesús, morirás eternamente. Pero si entregas tu vida a Jesús en este día, si pones tu fe en Jesús, si vienes a Él arrepentido, le pides perdón, el Señor te perdonará. Juan 12 nos dice: yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en oscuridad. Si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a condenar al mundo sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue.
la palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Amado Dios, delante de ti estamos, Señor. Yo te pido que esta tu palabra, Señor, llegue al corazón de la persona que no cree en ti, Señor. Que aunque respira, aunque sus pulmones se expanden con cada respiración, están muertos espiritualmente. Yo te pido, Señor, que tú traigas a convencimiento por la obra de tu Santo Espíritu. Los convenzas, Señor, de pecado. Y que ese convencimiento, Señor, los mueva a arrepentimiento y a un cambio de vida, Señor, por la fe que puedan depositar en ti, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pido por mi vida, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a obedecerte de una mejor manera. Que podamos honrarte, Señor. Que podamos vivir para ti como tú eres digno de ellos. Ayúdanos, Señor. No podemos hacer nada sin ti. Reconocemos, Señor, que por nuestras fuerzas podremos esforzarnos, Señor, por un corto tiempo de hacer cosas que no te desagraden, Señor, que te desagradan, de dejar de hacerlas, Señor, pero es por tu fuerza las que nos puede ayudar a obedecerte de una mejor manera cada vez. Ayúdanos, Señor. Te amamos. Queremos obedecerte. Te amamos, Señor, y por eso luchamos por obedecer tus mandamientos. Te damos gracias por tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.